esto va para los jóvenes. Pues el centro de la mañanera, sin duda, todo lo que tiene que ver con los maestros, con su día, con las maestras y con lo que sucedió antes, los platos rotos y cómo se está componiendo también este sistema, ¿no?, educativo. Sí, que un poco es importante identificar como cuáles son los ejes de esta composición. Por un lado, la redignificación del trabajo del magisterio, de los maestros, las maestras, que ya decíamos hacen posible esto en el país. Por otro lado, pues la ampliación o volver a invertir en la infraestructura educativa, pero a través de un mecanismo, un sistema que tiene que ver con que los sectores educativos con padres de familia puedan ir decidiendo de qué manera usan el presupuesto que ha crecido fundamentalmente para que puedan mejorar sus instalaciones y puedan decidir de qué manera en cada comunidad hacen uso del dinero, el presupuesto que se les da para este propósito. Por otro lado, esta parte también de que haya condiciones para que los estudiantes puedan estudiar de una mejor manera, para no tener que dejar la educación porque no se tiene dinero, esto a través de las becas, que ya lo estaba planteando el presidente y básicamente, además de esto, parte de los contenidos, que por ahí es uno de los mayores retos, esta instrumentación que se va a dar de esta nueva escuela a través de nuevos contenidos que requiere capacitación, y todo esto tiene un tránsito en el que ahora nos encontramos, pero digamos, identificar esto y la dimensión que tiene no se puede hacer si no vemos un poquito hacia atrás, que es de dónde venimos. Y de dónde venimos es justamente toda la intención de desmantelar el sistema educativo pensado como un tema de derechos de la población, como lo es el sistema de salud, y por otro lado venimos de la criminalización. O sea, para poder hacer eso, para poder hacer el desmantelamiento y la privatización de la educación, lo que se hizo fue entrarle por el tema de la criminalización a los maestros y pues ahí hay personajes clave, además de pues los propios partidos políticos que avalaron juntos este tema, junto con otras cosas o con otras reformas estructurales que se dieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Personajes siniestros como Claudio X González, ¿no?, que hasta se aventó ahí un documental estigmatizando a los profesores, a quienes, por cierto, muchos se las rifan en las comunidades más marginadas, en ocasiones viajan durante varias horas, incluso caminando para ir a dar educación. O sea, hay que visitar Oaxaca, hay que visitar Chiapas para ver la realidad y cómo estos son auténticos héroes, por el contrario a lo que es el discurso de Claudio X González. Pero sí, en efecto, lo que pasa es que la visión neoliberal es todo a libre mercado, pero les gusta el capitalismo de cuates, que el Estado los rescate si es necesario, pero supuestamente que es más eficiente todo lo que hace la empresa privada. Entonces la educación igual, pero el Estado le debe dar un piso mínimo a la ciudadanía en términos de seguridad de educación, y ese piso mínimo debe garantizar esta calidad en materia educativa, y eso es lo que está haciendo la 4T. Por eso lo que hace el presidente López Obrador es marcar la diferencia, y de esta manera lo entendemos claramente, lo que significa el proyecto de Claudio X González y los suyos y lo que significa el proyecto actual. Vamos a escuchar. Cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa y echaron a andar todo un plan de desprestigio contra maestras, maestros y contra la educación pública, porque el propósito era privatizar la educación. Estas son diferencias con el bloque conservador. No es que nos caigan mal o asuntos de tipo personal, no, es que tenemos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Claudio X González estaba en contra de la educación pública y era el principal promotor de la mal llamada reforma educativa, porque el propósito era la privatización de la educación. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar está en su derecho, lo puede hacer. Nada más
que el Estado mexicano, el gobierno, está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad. Ni la educación ni la salud son mercancías, son privilegios, son derechos. Oye, y Claudio X González les llama ladrones, criminales a los maestros, pero ¿quién es Claudio X González? Él mismo ha dicho que no es empresario, entonces ¿a qué se dedica? ¿Que es filántropo? ¿Que es activista social? Es un simple junior, la verdad. Él nació en cuna de oro y tiene acceso a muchos recursos y tiene este sueño de estar organizando a los demás en contra de las causas populares y progresistas, ¿no? O sea, eso es Claudio X González. No sé si ese específicamente es de su sueño, pero así se vende. Sí, así se. Ahora, para andar nada más criminalizando a los maestros, o sea, que se ponga a dar una clase, que se vaya a una comunidad alejada, que entienda lo que viven los otros. Lo que pasa es que ver todo desde una cuna de oro y considerar que todo tiene precio y que a todo hay que sacarle jugo y que todo debe ser un negocio, que hay que sacar las utilidades, pues es una visión muy reduccionista y muy alejada de lo que hoy es México, ¿no? Exactamente, y esta es una historia que hemos conocido, conocimos en su momento esta película que hicieron, ¿cómo se llama la película que hizo Carlos Loret? Con Claudio X González. Con Claudio X González. Cuyo nombre no queremos ahorita nos vamos a acordar, ¿no? pero esta película que era básicamente para desacreditar el trabajo de los maestros, para desacreditar el, ¿cómo se llama? De panzazo. De panzazo, exactamente. Para hacer una imagen de cómo venía en decadencia la educación, un poco para justificar que se fuera a privatizar. Esta es una parte, pero luego eso no alcanzó y eso es parte de lo que ahora los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en su portal de Sin Embargo exhiben a través de unas declaraciones del propio Claudio X González en 2016, es decir, a posteriori de todo lo que pasó, aceptando y narrando cuál fue su participación, pues no nada más como lobista, sino como coordinador de partidos políticos, de sus propios brazos estratégicos que hizo en ese momento, lanzaba Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ahora pues no suena tan familiar, y por otro lado, como en algún momento dejó muy claro la necesidad de criminalizar a los maestros, de perseguirlos y tomando una parte activa también en eso. Vamos a escuchar parte de los fragmentos que son recuperados en el portal Sin Embargo. No más fintas, Aurelio, goles. Ah, bueno, eso. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. En mayo del año pasado, junio del año pasado, nosotros presentamos una denuncia penal en contra del líder sindical de la sección 22 de Oaxaca. Nuestro brazo jurídico, Aprender Primero, firmada por mí y por David Calderón. Y también en contra del líder de Michoacán. ¿Para qué? Para forzar al gobierno a atender Oaxaca y Michoacán, que son los polos, en ese momento se leen los polos de resistencia a la reforma educativa. Ya les dije, ya les hablé de datos, aquí estoy de bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el Chapo. Se les va el Chapo. Se les va el Chapo. Y entonces sí, se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Ahora sí no traemos nada. ¿Qué hacemos?
pues tenemos que arriesgar, tenemos que en algún lugar mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza, nos tenemos que mostrar en algún lado. ¿Pues dónde? Pues ni modo, Oaxaca. Así fue, así fue. Yo ahí sí estaba cercano leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio la noche anterior para decirme, mañana entramos. Iba a ser así, y así, y así, y así, y así. El parteaguas. Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. Es peor la corrupción ahorita de lo que fue en la administración, voy a inventar, del presidente Echeverría o del presidente López Portillo. Pues quién sabe quién pueda medir eso. Pero estimo que no es peor. Pero hoy se ve. Hoy se comenta. Hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos y no publican toda la corrupción. Bueno, pues ahí está haciendo el llamado a la mano dura, esta visión de el Estado mexicano debe actuar. Ahí le pedía primero al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que metiera goles, que no hiciera gambetas, que no esquivara este asunto, y fue la recomendación. Y además le tomaron la palabra a Claudio X González. Entraron, reprimieron allá en Nochixtlán. Vamos a leer parte del reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta masacre en Nochixtlán, allá en Oaxaca, en contra de los maestros. Dice la comisión, el domingo 19 de junio de 2016, día en que se conmemoraba el Día del Padre en México, la comunidad de Asunción, Nochixtlán, puerta de la Mixteca oaxaqueña, fue atacada violentamente por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una gran cantidad de víctimas y graves violaciones a sus derechos humanos. Un grupo de aproximadamente 50 personas, maestros, padres de familia, había niños, activistas y población civil que se les unió, participaban en un bloqueo de las vías federales en la autopista 135D y la carretera federal 190 que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Oaxaca en su cruce ubicado en Asunción. En apoyo a los profesores, se manifestaban por la mesa de diálogo sobre la reforma educativa impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto y por demandas sociales comunitarias. Durante los años 2012 y 2013, el gobierno de Peña Nieto promovió la llamada reforma educativa, la cual impulsaba el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación. Esto generó descontento por parte de la CENTE y, señalando este organismo la violación a los derechos laborales y su ausencia en las decisiones sobre el contenido en materia de trabajo. Se organizó una masacre de Estado en contra de los maestros. Insisto, había niños, había madres de familia, y fue bajo la recomendación, hoy confesa, de Claudio X González. Sí, lo que es clave es escucharlo decir, hay que entrar en todas estas zonas en donde se están resistiendo a la reforma educativa, que ya la tenían pactada. La tenía pactada el gobierno con los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, los mismos que hoy estamos viendo muy juntitos también. Entonces, ahí coordinados por Claudio X González, pero también el gobierno. Es que da mucho escozor lo que este testimonio deja ver de lo que fue ese proceso, que también ya conocíamos, pero no es lo mismo escucharlo con todo el cinismo, decir, nosotros pedimos la represión directamente para que esta reforma pudiera pasar. Bueno, el presidente también recupera esta parte y la sitúa en medio de un proceso que no fue nada más de México. De hecho, lo que reconoce es, en México permitió esta resistencia que hubo, pues que no se llevara a término o no se avanzara como sí se hizo en otros países, y justamente recuerda todo el tema represivo que involucró este impulso que hubo en estas reformas estructurales, en la que estaba involucrada también la reforma educativa. En el periodo neoliberal se impulsaron las llamadas reformas estructurales desde los organismos financieros internacionales. Esas reformas estructurales se aplicaron en la mayoría de los países, no solo en México. Hubo resistencias y no avanzaron mucho. México se avanzó, pero no mucho. A mí me da mucho gusto que haya una convivencia
sino completamente en armonía, así de respeto entre el CENTE y la CENTE, porque aunque puedan haber diferencias, no se debe olvidar de que cuando querían imponer estas reformas contrarias a la educación pública, los de la CENTE lucharon bastante, mucho, y fueron reprimidos. Maestros de Oaxaca que fueron acusados. Bueno, y el saldo, 8 muertos y 108 heridos tras esa masacre allá en Nochixtlán. Vale la pena recordar todo eso porque sí, además es el Estado represor, autoritario. Hoy algunos acusan a López Obrador de supuestamente ser un dictador y que no escuche, que gobierna de forma vertical. No, hay democracia y se incluye a todos los grupos. Pero los que antes ejercían el poder de esta manera tan ruin, tan dolorosa para la mayoría de la población, hoy se dicen demócratas. Por eso muchos no nos creemos esos cuentos, no nos chupamos el dedo. Y tenemos también el testimonio de un maestro disidente, ¿no? De la famosa CENTE, de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hemos dicho, pues tiene por sus venas, ¿no? Siempre esta visión más combativa de reconocer el trabajo que hacen estos maestros en comunidades muy lejanas, en donde hay muchas carencias, en donde no hay caminos, en donde han tenido que enfrentar una realidad muy distinta a los maestros que se encuentran en las zonas urbanas, ¿no? Así es, nada más para poner un poquito de contexto, 2019, después de que entra esta administración, se da un proceso para echar para atrás esa reforma educativa que había sido aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y desde luego también echar para atrás todo el proceso de criminalización y que involucró estas persecuciones penales en contra de los maestros y otras cosas. Empezó la basificación, el proceso de basificación, etcétera, algo que ha implicado pues un proceso también largo y a veces no suficiente. No estuvo de acuerdo en aquel momento la coordinadora, se exigió que se abrogara eso que aprobó ahora el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde ahí están buscando una mesa de diálogo y por momentos se ha roto este diálogo que ahora lo siguen demandando. Vamos a escuchar lo que comenta este balance que hace este maestro Alejandro González, que es miembro de la coordinadora de las secciones 10 y 11, sobre lo que ha sido todo este proceso antes, ahora, en donde nos encontramos. Vamos a ver. Sí, pues realmente la reforma educativa de Peña Nieto fue una reforma que estuvo como parte del paquete de reformas estructurales durante el gobierno de Peña Nieto. A partir del 2012 se empezaron a impulsar, pero en el 2013 se aprueba esta reforma educativa. Entonces no se tomó en cuenta el magisterio, se intentaba evaluarlos para poder decirles si se quedaban en el servicio educativo o no se quedaban en el servicio educativo. De esta forma, lo que pasó es que las evaluaciones se volvieron estandarizadas para todos los maestros. O sea, no son evaluaciones contextualizadas para las regiones, para el campo, para la ciudad, para las comunidades indígenas, sino todas eran estandarizadas, que no se tomaba en cuenta a las cuestiones de las escuelas. Solamente se evaluaba a los maestros y así se culpabilizaba solamente ese sector de toda la problemática que traía el sector educativo. Pues la represión fue muy grande, sobre todo se hizo de manera estructural desde los medios de comunicación atacaban al magisterio. Está muy inmiscuido para impulsar esta reforma los empresarios con este organismo que se llama Mexicanos Primero, de Claudio X González, y también todas las televisoras estaban bombardeando a cada rato a la población para decir que los maestros no queríamos esa reforma porque no queríamos trabajar y no queríamos ser evaluados. O sea, era un proceso de represión muy grande que incluso culminó, digámoslo así, o fue su punto más álgido con el caso de Nochixtlán, en Oaxaca, ¿no? Cuando la gente sale a defender, la gente de la comunidad de Nochixtlán sale a defender a los maestros
y empiezan a dispararles, ¿no? Empiezan incluso, hay hasta muertos. Pues los problemas son amplios. En primera, la cuestión social. Los alumnos tienen diferentes contextos, pero nosotros no podemos atender específicamente la problemática de la desigualdad social, de ahorita que está muy de moda el narcotráfico. Las cuestiones que pasan ahí son muy graves y no tenemos esa incidencia por un lado. La segunda es la infraestructura. Las escuelas no están dotadas de los materiales necesarios para poder realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje como debe ser. Muchas escuelas no tienen computadora. En los casos extremos, que era lo que se pedía durante ese proceso, no había agua en las escuelas, no había electricidad en algunos casos. Entonces, el sistema, la estructura de las escuelas no está dotada para que se pueda llevar a cabo un proceso coherente de enseñanza-aprendizaje. También no hay una formación continua de los maestros, solamente nos dan algunos cursitos por parte de la misma escuela, ya ni siquiera es por parte de una institución aparte, sino de la misma escuela. A los directores los llaman a una junta y les dicen, bueno, esto es lo que se va a modificar, esto es lo que tienen que aplicar, pero realmente ellos no están empapados, no son especialistas y no nos dan tiempo para hacer una verdadera formación continua para los docentes y nosotros poder aplicar esto con nuestros alumnos. Y el presidente López Obrador recordó a Rubén Núñez, quien fuera líder de la sección 22 de la CENTE, que se opuso de forma muy frontal a la reforma educativa de Peña Nieto y lo persiguieron. Le hicieron la clásica de lo investigaron y lo metieron a la cárcel por lavado de dinero, delincuencia organizada. Hubo una persecución de Estado por esta oposición a la reforma de Enrique Peña Nieto. Ya después maestro, profesor, falleció en 2019 de una enfermedad. En su momento también salió de prisión bajo fianza, pero sí, la clásica represión del Estado, ¿no? Persiguen a los maestros, identifican a los líderes, ábreles investigaciones, invéntales delitos. Invéntales, ¿no? Delitos, eso es. Y que se vayan a prisión y nosotros procedemos con la reforma educativa y tenemos el aplauso fácil de Claudio X González, ¿no? Entonces... Sí, no, y de quienes se crean, esto acompañado por medios de comunicación, pues que abrazan toda esta narrativa en donde entonces por eso de pronto pareciera que el Estado pues lo que está haciendo es perseguir criminales, que en este contexto pues nada más alejado de la realidad. Vamos a recordar también el día de hoy a Rubén Núñez. De que cuando querían imponer estas reformas contrarias a la educación pública, los de la CENTE lucharon bastante, mucho, y fueron reprimidos. Maestros de Oaxaca que fueron acusados de lavado de dinero. Por ejemplo, un maestro que ahora quiero recordar porque homenajearlo, ya finado, maestro Rubén Núñez. Él era dirigente en Oaxaca y lo acusaron de lavado de dinero. Maestro humilde, con principios. Lo tuvieron en una cárcel de alta seguridad y así a muchos otros. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se impulsó la mal llamada reforma educativa. Con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, se da un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. Ante esta reforma de carácter laboral, maestros, miembros de la CENTE, normalistas y profesores rurales se opusieron a esta normativa. Muchos de ellos fueron criminalizados, detenidos y enjuiciados por su lucha. Uno de ellos es Rubén Núñez. Para enfrentar las reformas estructurales del impuesto Peña Nieto en la presidencia de la República. Profesor de la Costa de Guerrero, Rubén Núñez representó la imagen más combativa por parte del magisterio. Fue secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde lideró a este frente representados por maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, con marchas que llegaron hasta el Zócalo y que buscaban mostrar la realidad de los trabajadores de la educación en estas entidades. Durante su lucha, enfrentó diversos cargos que buscaron empañar sus esfuerzos.
se le encarceló acusándolo de lavado de dinero. Sin embargo, durante su juicio quedó en claro que se trataba de delitos fabricados y que carecían de fundamento legal. Estuvo preso en 2016 por la defensa de la educación pública y los derechos laborales del Magisterio Nacional y falleció el 23 de marzo de 2019. Lo recordamos hoy con la consigna que sus compañeros sindicales crearon. Rubén no murió, la reforma lo mató. Sofía Velázquez, Mañanera 360.